máximos símbolos de lo que es esta gestión. Nosotros hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia porque para encontrar recortes del 30% del gasto público en términos reales, después de la guerra no hay ningún caso. Pero además eso fue solamente una parte del ajuste, que fue, nosotros teníamos un déficit fiscal de 5 puntos del PBI, pero además teníamos un cuasi fiscal, que es el del Banco Central, de 10 puntos del PBI. Y el del Tesoro lo cerramos en el primer mes de gestión y el del Banco Central en 6 meses. Entonces es un símbolo de quitar, porque aparte hay una frase muy interesante de Milton Friedman y también, digamos, que la usaba Murray Rothbard, que señalaba que la verdadera presión fiscal que experimenta un país es el tamaño del gasto público. Ese gasto público, de alguna manera, hay que financiarlo. Argentina, como muchos otros, siempre la primera forma de tratar de financiarlo es básicamente con deuda, que son impuestos futuros, que es mantener la fiesta en el presente y que pague la cuenta, digamos, las generaciones futuras, lo cual es una inmoralidad. Pero después, en algún momento, esa fuente se agota, entonces después recurren a la emisión monetaria, que es otra forma de impuesto, que es el impuesto inflacionario, y eso también tiene varios problemas, porque por un lado distorsiona los precios y la inflación además es un impuesto muy regresivo, y la otra forma es subir los impuestos explícitos, y eso después también termina matando el crecimiento económico. Después quiero preguntarle más en profundidad sobre Argentina. Pero antes, presidente, hablemos de los temas más candentes, más urgentes. Usted me preguntó de la motosierra. Bueno, y es que no puedo resistirlo, claro, porque me enganché con la motosierra. No puedo resistirlo porque es la primera vez que me siento a entrevistar a un presidente y me ponen una motosierra en la nariz. Presidente, hablemos de la crisis más importante del continente, Venezuela, obviamente. Usted, el 20 de diciembre, si mal no recuerdo, firmó una declaración con otros países del Mercosur diciendo que apoyaban la presión de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. Pero usaban la palabra presión. El presidente Trump está hablando de algo más que presión, está hablando de ataques terrestres. ¿Usted apoyaría una invasión? Absolutamente. No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación. El régimen de Maduro, digamos, es a América Latina hoy lo que fue Cuba, el castrismo en los 70. Básicamente el socialismo del siglo XXI intenta instalar el comunismo desde la vía democrática, pero por la propia dinámica que llevan estos regímenes terminan en situaciones totalitarias. En el caso de Maduro es un dictador y está vinculado al narcotráfico y además ha contaminado el continente con espías, con actos subversivos y que han, digamos, trabajado en contra de gobiernos con signos distintos al socialismo del siglo XXI. Por eso también a países alineados con el socialismo del siglo XXI, que son financiados por este narcoterrorista asesino, después no lo quieren condenar. Presidente, hay mucha gente que no le gusta, obviamente, el régimen de Venezuela, pero temen de que si hay una invasión unilateral de Estados Unidos, eso le dé munición a la izquierda o a la ultraizquierda para por generaciones revivir el tema del imperialismo yanqui. ¿No sería, para ponerlo de otra manera, qué dice usted sobre el argumento de que esto tiene que ser una acción acordada, coordinada con varios países después amigos? Usted puede coordinar la solución y ponerle el formato que quiera. Lo que está claro es que Venezuela tiene un régimen dictatorial ilegítimo y que ha perdido las urnas y que ha violentado los resultados, no reconoce los resultados, entonces está ilegítimamente en el poder, sostenido sobre las Fuerzas Armadas. Entonces usted dígame si eso le parece justo. Pero mi pregunta... No, porque la pregunta es al revés. ¿Usted cree que la situación que viven los venezolanos es justa?
Presidente, o sea, obviamente, si usted lee las cosas que yo escribo, sabe que soy muy bueno, crítico. pero estamos haciendo un diálogo. O sea, aparte del diálogo, mis respuestas las puedo plantear en preguntas retóricas. Sí, presidente, pero la pregunta era si no tenía que haber... Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo, lo va a tener. ¿Por qué? Porque es un régimen dictatorial narcoterrorista que ha infectado a todo el continente, inyectando dinero para generar problemas en todos aquellos gobiernos que no responden al socialismo del siglo XXI. Más claro, de Chileagua. ¿Qué tipo de apoyo podría prestar Argentina? El que me requieran. ¿Le han requerido algo hasta ahora? Aún no, pero yo estoy dispuesto a ayudar. Digamos, estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo. ¿Cómo se podría hacer ese apoyo? ¿Tropas? ¿Recursos? Digamos, lo evaluaremos cuando nos hagan los pedidos. Si los podemos responder, lo vamos a hacer. Maduro dice de que todo esto es un plan de Estados Unidos para apoderarse del No me importa petróleo. nada lo que diga un mentiroso narcoterrorista asesino como Maduro. Brasil dijo en esa misma reunión de diciembre del Mercosur que sería una catástrofe humanitaria, palabras textuales, si no me equivoco, del presidente Lula. Alineado con el socialismo del siglo XXI. O sea, ellos proponen una salida diplomática. ¿Puede haber Alineado una salida con el socialismo diplomática? ¿Pero XXI. puede haber una salida diplomática como la que propone Brasil? No creo, porque la solución, digamos, de los aliados del socialismo del siglo XXI es que no paguen los costos por las aberraciones que hicieron. Entonces, para pasar a otro tema... Digo, los socios se cuidan. Hay un dicho, no sé, digamos, conocido acá, que dice que entre bomberos no se pisan la manguera. ¿Usted habló con Lula de esto personalmente? No tengo nada que hablar con Lula sobre este tema. En esa reunión yo vi los videos. Su saludo con él fue frío, gélido casi diría. O sea, como que no se encontraron detrás de los corredores, detrás de bambalinas. No hablaron, o sea, no hubo ningún contacto personal. Ni lo buscó. Ni me interesa. Usted dijo, por esa época, no hace mucho, hace pocos días, que Sudamérica ha despertado y hay un giro hacia la libertad. Sus palabras, refiriéndose a los gobiernos de derecha o de centro derecha, como querramos, promercado, como queramos llamarlos, que han ganado elecciones en los últimos tiempos, empezando por usted, Ecuador, Bolivia, Chile ahora, etcétera, etcétera. ¿Se está formando un bloque de países, como querramos llamarlo, pro libre mercado, centro derecha, derecha? Bueno, pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para, digamos, que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si todos los lugares donde se aplica es un fracaso. Bueno, pero la pregunta es, ¿se va a formar un bloque no tenga informal dudas, o formal? estoy trabajando activamente por eso. ¿Ya tiene nombre ese bloque? No, todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de 10 países que estamos trabajando y que vamos a seguir avanzando. ¿Cómo lo definiría? ¿Sería un bloque informal? ¿Sería un bloque formal? No, estamos intentando hacer un bloque donde nuestra propuesta sea, digamos, abrazar a la ciudad de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones, ya sea el socialismo del siglo XXI o el woke. Digo, ni que hablar de las versiones más extremas, ¿no? ¿Tienen alguna reunión planeada como grupo? Lo como estamos tal? diseñando. ¿Pero podría ser primer trimestre del 2026? Es un trabajo que está llevando a cabo el canciller Kirchner. Presidente,
para seguir en el tema regional, este año va a haber elecciones en varios países latinoamericanos, algunos importantes, o varios importantes. Todos son importantes. Me corrijo, todos son importantes. Empecemos por Colombia. El presidente Petro lo ha calificado a usted de ser un nostálgico de Mussolini y hace pocos días difundió un video mostrando saqueos en Buenos Aires que después resultaron ser videos de hace 2 o 3 años, antes que usted estuviera en el gobierno. Eso lo muestra de cuerpo entero, que es un mentiroso. ¿Le ilusiona la posibilidad de un cambio de gobierno en Colombia? Lo van a tener que determinar los colombianos. Pero claramente no es alguien que comulgo con las ideas. Pero es interesante que sea tan ignorante. Porque, de hecho, el propio Mussolini, cuando habla sobre el fascismo, es todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Digamos, es una de las variantes socialistas el fascismo. Les duela o no, digamos, o lo quieran aceptar o no, digamos, tanto el nazismo como el fascismo son vertientes del socialismo. Que ellos que no lo quieran aceptar es un problema de ellos. Pero hay un libro reciente sobre el tema de Axel Kaiser. Y cuando usted mira las ideas, y, digamos, tienen grandes coincidencias. El problema es que todos sabemos que el nazismo y el fascismo han sido verdaderamente, digamos, horrorosos y consecuentemente se quieren sacar esa carga encima y tienen este hábito de proyectar, ¿no? Y de cualquiera de los males que anda dando vuelta sobre la tierra, se lo van a querer cargar al capitalismo de libre empresa. Presidente, en octubre va a haber elecciones en Brasil, gran socio comercial de Argentina, el país más grande de América del Sur. La misma pregunta que le hacía antes, ¿le ilusiona la posibilidad de un cambio de gobierno en Brasil? De nuevo, es una elección de los brasileros, digamos, con la diferencia que ahí, digamos, tengo amigos, digamos, como ser, digamos, los Bolsonaro. Entonces, digo, si usted me pregunta a mí usted me saca del lugar del político, está claro que prefiero una solución con los Bolsonaro y no una solución del socialismo del siglo XXI. pero si gana Lula, ¿buscaría un acercamiento con Brasil en aras de mejorar las relaciones comerciales o no? ¿Y acaso no estamos trabajando en las relaciones comerciales? Digo, que no se puede tener relaciones maduras, o sea, uno puede pensar distinto y puede seguir comercializando. El comercio beneficia a todos. Así es que, digamos, hay una frase de Milton Friedman, basado en un artículo de Reed, que se llama Yo el lápiz. Entonces cuenta cómo distintas personas en el mundo, digamos, comercializan entre ellos. Y que aun cuando pudieran tener profundas diferencias, todos se benefician de los intercambios. Así que, digamos, se puede convivir, digamos, pero claramente, digamos, antes de abrazar las ideas de la libertad, creo que o dejar las ideas de la libertad y abrazar el socialismo, digo, no sé, preferiría no estar más en este mundo. Bueno, a propósito de ese pragmatismo, que en el fondo es pragmatismo del que usted habla, China. Usted durante la campaña electoral fue muy duro con China, incluso en una entrevista que hizo usted al principio de su gobierno, usted hablaba de China en términos muy duros, o muy ciertos, depende de cómo uno quiera verlo. Desde entonces ha tenido acercamientos con China. ¿Usted piensa viajar a China en el 2026? Si nosotros estamos planeando un viaje a China, nosotros tenemos una muy buena relación comercial con China y, de vuelta, nosotros tenemos que tratar de comercializar con todos los países del mundo. Y todos aquellos que quieran comercializar con nosotros, bienvenidos. Y en ese sentido, China es un gran socio comercial. El presidente Trump, como usted sabe muy bien, ha dicho, incluso en su estrategia de seguridad nacional, que va a tratar de desincentivar las relaciones de América Latina con China. China, como usted acaba de decir, es uno de los principales socios, si no el principal, de Argentina. Sí, pero eso no
no está vinculado a lo comercial, está vinculado a lo geopolítico, que es una música distinta. Ok, si está vinculado a lo geopolítico, Argentina va a cambiar su actual política, por ejemplo, respecto de los observatorios de China en la Patagonia y en San Juan. Nosotros somos aliados de Estados Unidos e Israel. Después, digamos, en lo geopolítico. Después están las cuestiones comerciales y se tratarán las cuestiones comerciales. Bueno, en lo geopolítico, para mantenernos en el carril que usted está, hacia el que usted está yendo, Estados Unidos está preocupado, lo estaba el gobierno anterior, lo está este gobierno, por los observatorios que tiene China en la Patagonia y en San Juan, que según me dicen funcionarios de Estados Unidos, no tengo la menor forma de saber si es cierto o no, pueden captar el movimiento de aviones de Estados Unidos, por ejemplo, instantáneamente. Y en el caso de una guerra de Estados Unidos con China... Bueno, digamos, habrá que validar esas hipótesis. De vuelta, sobre el aire no... Yo contesto, digamos, sobre hechos fácticos, o sea, no teorizo. ¿No sobre se lo las plantearon? situaciones. ¿El presidente Trump no se lo planteó? No me han hecho ese planteo. Usted ha anunciado, si mal no recuerdo, que va a viajar a Israel en el 2026. Sí, voy a viajar a Israel, sí. ¿Va a hacer una parada en Ucrania, en camino? No lo sé, ese programa lo está definiendo estratégicamente el canciller Kirchner. ¿Usted quiere? Me encantaría, me encantaría. Como señal de apoyo al presidente Zelensky. Tengo una gran relación con Zelensky. O sea, tengo admiración por él y además un particular afecto. Presidente Milei, usted, su gobierno, está apoyando a Rafael Grossi como candidato a secretario general de la ONU. Sí. Este año se elige un nuevo secretario general. Le toca a América Latina, la cosa está entre él, Michelle Bachelet de Chile y muy pocos otros candidatos. Si gana Grossi, ¿qué cambios le gustaría ver a usted en la ONU? No, Grossi tiene una agenda muy concreta y en parte de empezar a cambiar este perfil que ha tomado Naciones Unidas, que verdaderamente es un fracaso tras fracaso, ¿no? Porque la iniciativa del Nuevo Milenio fue un fracaso, la Agenda 2030 un fracaso, y la nueva agenda que vendría a ser, digamos, como la Agenda 2030 recargada, también va a ser un fracaso. Entonces, digamos, hay que tratar de empezar a salir de ese formato woke que lo único que hace es alimentar burocracia, pero no le mejora la calidad de vida a nadie. En términos concretos, ¿qué significaría eso? Y empezar a salir de la agenda, digamos, woke. Hay que empezar a salir. ¿Pero qué es la agenda woke? Toma la agenda 2030, bueno, digamos, son todos títulos muy lindos, pero que la consecuencia son nefastas para el mundo. Entonces lo que tiene que hacer, digamos, la ONU es volver a su mandato original, que era un espacio donde, digamos, se juntaban los países para tratar de evitar los conflictos y mejorar las relaciones. No, digamos, esto de estar imponiéndole agendas que destruyen, digamos, a los países. ¿Es un tema importante para usted este de la ONU? O sea, ¿usted lo planteó con el presidente Trump cuando estuvo con él, con otros funcionarios de Estados Unidos? Pero claramente tenemos una visión plenamente alineada en el caso de la ONU, tanto con el presidente Trump como con Benjamín Netanyahu. Pero este tema va a ser decidido entre los grandes. Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Gran Bretaña. ¿Usted cree que Argentina, Grossi, van a tener el apoyo de Estados Unidos? Yo creo que sí. ¿China? No lo sé. ¿Francia? No lo sé, digamos, hay cosas que las tengo más claras y aparte no dependen de mí. Digo, yo puedo hablar de las que dependen de mí, digamos, o las que más conozco, pero hay otras que... Hablemos un poco si no, sería un político normal que contestaría cualquier cosa sin saber. Hablemos un poco de Argentina y de su relación con el presidente Trump. Usted, su gobierno le dio una paliza al kirchnerismo en las elecciones de octubre para las elecciones legislativas. Después Trump sugirió que su triunfo fue gracias a él. ¿Es cierto eso? ¿Ganaron gracias a Trump? Yo creo que ganamos gracias a un conjunto de
de elementos donde claramente el apoyo que nos ha dado Estados Unidos ha jugado un rol fundamental. Argentina, desde marzo a abril de este año empezó, digamos, nuestro programa empezó a ser saboteado y torpedeado de una manera feroz por parte del kirchnerismo y los que ocasionalmente buscaron sacar un rédito político, aun cuando pudieran estar más cerca de las ideas, por decirlo de alguna manera. Eso derivó en una concatenación de votaciones desfavorables en el Congreso, un ataque permanente sobre el programa económico. Eso derivó en un ataque especulativo de 41.000 millones de dólares. Básicamente eso es aproximadamente el 50% de M2. Nunca existió un ataque tan brutal sobre un programa como en este caso, y aún así resistió. Ya, digamos, en el último tramo recibimos un apoyo explícito de Estados Unidos, digamos, con una ayuda concreta. Ahora, la ayuda concreta, digamos, fueron 2.000 millones, o sea que dentro del tamaño del ataque es solo el 5%. Digo, usted no va a hacer una teoría para explicar el 5%. Lo que pasa es que jugó un rol fundamental en el cambio de expectativas y de humor, porque cuando usted vio del otro lado del mercado, digo, al Tesoro norteamericano, dijo, bueno, acá la cosa va por otro lado. Entonces sí tuvo un rol fundamental para poder ordenar las expectativas y la verdad es que, digamos, por la lógica como la que funciona Argentina, esa ayuda ha sido muy importante. Hubo muchas especulaciones acá en Argentina sobre qué ofreció Argentina en contrapartida. Ustedes le ofrecieron al gobierno del presidente Trump algo, minerales raros, acceso... Hicimos un swap, digamos, Argentina es un aliado de Estados Unidos, Estados Unidos decidió darnos su apoyo. O sea, y eso, digamos, es lo que está ocurriendo. O sea, y además... No hubo contrapartida. Y no, de hecho, digamos... O sea, no vamos a escuchar en 3, 5, 6 meses que Argentina ofrece una megacárcel para los deportados de Estados Unidos o algo así. No, eso no está en ninguna discusión. Presidente, hablando de eso, ¿le preocupa a usted que argentinos, venezolanos, colombianos, gente de muchos otros países que estaba legalmente en Estados Unidos, legalmente en el sentido haciendo sus trámites de papeles, estén siendo arrestados en las calles y deportados a veces a países que no son los suyos? ¿Le preocupa? Es problema de la política interna de Estados Unidos en la cual yo no tengo por qué meterme. Pero son argentinos algunos de los deportados. Bueno, cuando llegue el caso de los argentinos, utilizaré los canales diplomáticos para responder y, digamos, y velar por el bienestar de los argentinos. Pero han habido, no es que es un caso hipotético. Pero de vuelta, pero la política, digamos, las políticas de cada gobierno las determina cada gobierno. Entonces, digo, cuando usted, mire, una de las lecciones que usted aprende cuando le toca estar en la silla eléctrica, le digo a esa silla que está allá. La silla presidencial. Exacto, que tiene la camiseta de Messi. Ya veo. ¿Se la regaló él? No, me la mandó la marca. Esta. Tengo 2 firmadas por él, pero no es esa. Pero esta es la nueva. Y acá el punto es, cuando usted internaliza la cantidad de restricciones que usted tiene al momento de tomar decisiones, le puedo asegurar que sentiría vergüenza de dar recomendaciones no solo sobre la situación de otros gobiernos en otros países, sino que hasta le daría vergüenza opinar sobre su propio país. O sea, me está diciendo que le preocupa, pero que no le preocupa. No. Lo que estoy diciendo es que el conjunto de restricciones que uno enfrenta como presidente son mucho mayores de las que imagina la gente y que es un acto de irresponsabilidad opinar sobre la política de otro país. Digo, cada país... Bueno, a mí recientemente me preguntaron, ¿usted qué le recomendaría a tal mandatario? Nada.
No, pero usted hizo esto. Bueno, yo puedo hablar de lo que hice en Argentina, cómo lo hice, por qué lo hice, pero yo también conozco un montón de restricciones, algunas son más transparentes, más entendibles Si y lo otras son interpreto bien, mucho más presidente, complicadas. independientemente de que usted esté de acuerdo o no, usted me está diciendo de que por cuestiones pragmáticas usted no puede opinar sobre este tema. Eso es lo que me está diciendo. Claro, no, pero de vuelta. Pero mire, a ver, yo lo voy a poner en estos términos. No sé, digamos, si los argentinos van a decidir que yo esté 2 años más o 6 años más. Supongamos que estuviera 2 mandatos. Digamos, por las reglas en las que yo entré, significa que yo, digamos, me voy de la política. De hecho, una vez que yo termine, ya sea mi primer mandato o mi segundo mandato, no voy a estar más en política. Eso se lo quiero preguntar después, presidente, porque yo he entrevistado a muchos presidentes y muchos me han dicho lo mismo. Bueno, y después, digamos, sí, el segundo... le recomiendo que mire la historia de cada uno de ellos, de dónde vienen y dónde, digamos, y cómo soy yo, y se va a dar cuenta que, digamos, no es postural. Pero más allá de eso, que es lo importante, de hecho, digo, el día que yo termine esto, digamos, tengo pensado irme a vivir a un campo solo con mis perros y dedicarme, digamos, a escribir y dar conferencias. Se lo voy a recordar, presidente, porque el presidente Menem, a quien entrevisté aquí, decía lo mismo. Bueno, le fue muy bien en el primer mandato. Bueno, yo le voy y a le fue contar algo. Regularmente bien en el segundo mandato. Le voy a contar algo. Y se mareó. Bueno, le voy a contar Otros algo. les pasó lo mismo. Le voy a contar algo. De hecho, como ese es mi ideal de vida, y días, digamos, atrás, yo me pregunté por qué tenía que esperar tanto para, digamos, construir ese equilibrio. Si vivo en un lugar que son una quinta de 28 hectáreas. Entonces, ¿sabe qué hice? Hay una casita, digamos, que se guardaban las herramientas, ¿sí? La refaccioné y me fui ahí. ¿Comprende? Digamos, yo, digamos, no tengo la lógica de otras personas. Yo ya descubrí qué es lo que me da felicidad en mi vida. Y yo obro con eso, obro de acuerdo a eso. Es decir, el objetivo que usted tiene en la vida es ser feliz. Cuando usted descubre qué cosas lo hacen feliz, listo, hace eso. Para mí esto es un trabajo. Pero el poder marea, presidente. Bueno, está bien, pero el punto es, ¿para qué quiere usted el poder? No, yo se lo estoy preguntando críticamente. Pero ya lo sé. Pero yo tengo claro para qué quieren el poder a algunas personas. En general lo quieren por codicia, por lujuria o por ego. O porque es una droga. Bueno, pero es una droga que alimenta esas 3 fuentes. Bueno, afortunadamente no tengo ningún problema ni de codicia ni de lujuria, y mi acercamiento con el judaísmo y mi admiración por Moisés me mantiene el ego en caja todo el tiempo. Entonces yo acá lo tomo como un trabajo y acá vine solamente por la gloria. Me interesa el bronce. Entonces escribiré las páginas de la historia que el pueblo argentino me permita y después cambio de trabajo. La inflación y la caída de la pobreza han sido hasta ahora los grandes logros de sus primeros 2 años. Pero aunque bajó la inflación enormemente en Argentina y aunque bajó la pobreza, si no me equivoco, al 27% según datos oficiales. La inflación, le cuento porque para tener orden de magnitudes. Pero déjeme hacerle la contrapregunta. Porque, bueno, listo, termine y yo después le cuento todo junto a la vez. Aunque la inflación bajó enormemente, y eso es un gran logro, y aunque la pobreza cayó al 27.5%, si mal no me equivoco, el consumo también cayó muchísimo. La gente con la que hablo en estos días en Buenos Aires me dice que bajó enormemente el consumo. ¿Cómo se explica que baje la pobreza y baje el consumo? Ahora se lo voy a explicar. Es raro, ¿no? Vamos a este tema. Nosotros cuando llegamos la tasa de inflación corría al 1,5 diario. Si bien el año terminó en 211 y cuando usted seguía la interanual llegó a tocar un pico de 300, después bajó al 117 y este año el 31. Es decir,
y si usted toma la punta de mayoristas, 54% mensual, eso anualizó, le da 17.000. Y hoy la inflación mayorista en este año termina en torno al 24%. O sea, el último dato dio 1,3. Es decir, que el proceso de desinflación está funcionando de una manera importante. Nosotros estimamos que, dado que la cantidad de dinero quedó fija a mitad del año pasado, dado los rezagos de la política monetaria, debería empezar con cero la tasa de inflación a partir de mitad del año que viene. A mitad del 2026. Exactamente. Dicho esto, una de las cosas que es importante es que la inflación es un impuesto ultra regresivo y castiga con más fuerte a los más vulnerables. La contracara de esto ha sido que cuando nosotros sinceramos la macroeconomía y en la pobreza en la frecuencia mensual, saltó al 57%, fruto de los controles de precios, fruto de la escasez, con lo cual no estaba reflejado en la estadística, pero los datos estaban ahí. Y además se medía semestralmente, entonces eso metía mucha tierra bajo la alfombra. Pero era tanto que se le había hecho una montaña. Ese número hoy es 27,5, como usted dice, y significó una caída de 30 puntos. Es decir, cerca de 13, 14 millones de argentinos salieron de la pobreza. Ese es el primer punto. El segundo punto es, la economía argentina tocó un piso en el mes de abril del 24 y a partir de ahí comenzó a crecer fuertemente. Y Argentina está cerca del nivel máximo de PBI observado en la serie histórica. Si usted toma el consumo, también está en el pico máximo de la serie histórica. Entonces, parte del problema es parte del relato. El relato opositor. Claro, exactamente. Donde con encuestas de dudosa calidad, por decirlo de una manera elegante, por no decirles prefabricadas para generar un relato electoral, en ese contexto usted lo que tiene es que empezaron con que el consumo... A ver, pero presidente, si usted sabe lo que pasa, yo le podría decir, mire, si usted mira las ventas de supermercados, a las ventas de shopping, claramente están golpeadas. Pero lo que pasa es que usted todavía no, digamos, ¿por qué no van y miran el balance de Mercado Libre? Entonces usted va a ver cómo está subiendo el consumo. Entonces, me parece que quedarse con indicadores aislados o quedarse con encuestas dibujadas para imponer un relato electoral... miremos los hechos, pero vamos a hacerlo más fácil. Los hechos, no, vamos a lo fácil. Los hechos son que la macroeconomía mejoró muchísimo. No, pero vamos y atrás de la macroeconomía que hay gente. Bueno, pero la microeconomía... Esa es una discusión que no tiene sentido, propia de ignorantes. A ver. La macroeconomía es la suma de la microeconomía. Es decir, no existe esa dicotomía. Sí, pero los lapsos de tiempo no varían. Existe esa dicotomía. Eso es un problema de malformación profesional de los economistas que se han quedado en materia de teoría económica previo a 1968. Entonces, ¿qué quiere hacer apología de economistas ignorantes? Me resisto a eso, no, está mal. Lo que estaba haciendo pero estoy diciendo que está mal. Le estoy dando una explicación técnica de por qué está mal. Entonces, pero se lo voy a hacer al revés el planteo. Usted sabe que el retorno de una compañía es margen por rotación. Si usted acumula muchos inventarios, tiene un problema porque le baja la rotación del activo y se le destruye la rentabilidad. ¿Hasta ahí vamos? Vamos ahí. Entonces, si usted me dice, si yo estoy viendo el PBI tocando el techo histórico y me dice que el consumo está para abajo, mire, tiene un problema porque quiere decir que usted está haciendo una inversión monstruosa en inventario y le está destrozando la rentabilidad a la economía. No es lo que está pasando. Nadie hace eso. Nadie sobreestoquea para destruir su retorno. Y cuando usted mira la estadística del consumo, el consumo subió. ¿Por qué? Porque no son los mismos canales por los cuales está comprando. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo no tengo la culpa de que la oposición imponga relatos y hay gente descuidada que los compre, ¿sí? Aun cuando los datos duros dicen otra cosa. Presidente, los datos duros hablan bien de lo que ustedes han hecho.
Pero la gente con la que hablo, comerciantes, en los pocos días que he estado en Buenos Aires, ¿Y eso se llama hacer estadística? Obviamente que no. Bueno, entonces Obviamente que hablemos en serio. No, pero déjenme... Hablemos en serio. Pero el valor anecdótico tiene un cierto valor. Sí, sí, periodísticamente, seguro. Si acá Diego pone... usted se llama falacia del todo por la parte, o hace cherry picking, agarra el caso que no le gusta y lo muestra. Bueno, pero Digo, la televisión está lleno de eso. Presidente, pero yo tengo un poquito de experiencia y he visto muchas estadísticas... O sea, me está viniendo ahora con falacia de la autoridad. No, presidente, le estoy diciendo que mucha gente que votó por usted y que está de acuerdo con usted y que dice que no hay otra... 15 millones de personas me votaron. ¿Habló con los 15 millones? Presidente, déjeme terminar la pregunta. Mucha gente con la que hablé, que votó por usted, que sigue estando de acuerdo con usted, que dice que lo anterior era un desastre, dice, le pregunté, lo voy a entrevistar al presidente Milei en unos días, ¿qué le preguntarías? Y todos me dijeron lo mismo. Preguntarle cuándo la macro va a reflejarse en la micro. Es lo que me dicen, que le pregunta a usted. Estoy transmitiendo un mensaje. Entiendo que Argentina está fuertemente dominada por economistas de formación muy precaria y trazan una línea entre la micro y la macro que no existe. Además, los medios de comunicación juegan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo les corté la pauta oficial. Entonces, todo lo que pasa, lo bueno lo minimizan. Lo notan bueno, ya lo muestran como malo, y si llega a ver algo malo, es una catástrofe. Entonces, hay un sesgo, digamos, sobre cómo usted está absorbiendo la información. Cuando usted mira las encuestas, esto es muy interesante, porque cuando usted les pregunta sobre la situación personal a las personas, tanto presentes como la expectativa, siempre los números a nivel personal son fuertemente mejores que en la macro. ¿Por qué? Porque la idea, digamos, usted puede contestar sobre lo que le está pasando a usted, pero cuando le preguntan a la macro, usted no es un especialista, entonces ¿qué hace? Va y escucha. O sea, y de repente escucha economistas que a lo largo de estos 2 años erraron todo. Entonces, ¿qué valor tiene la opinión de un economista que erró todo? Presidente, hablando de esto último, mucha gente ha dicho y se ha escrito en muchos periódicos que usted en los últimos meses se ha moderado, que antes insultaba a los periodistas, insultaba a los economistas, dice lo mismo que está diciendo ahora, pero con insultos personales, y que ahora se ha moderado. ¿Cuál es el verdadero Milei? ¿El de antes o el de ahora? Bueno, digamos, las personas también evolucionan. Pero de vuelta, si usted... pero no es algo que hay un salto. O sea, hay toda una evolución. Hay toda una evolución. Entonces, obviamente, si usted toma un video mío de hace 15 años, la forma en la que va a manejar... yo hablo de hace 4 meses, de hace 5 meses. Tío, bueno, ¿cuál es la evolución? O sea, ¿qué lo llevó a bajar un poco el tono de la confrontación? Es que, digamos, con las cosas que confronto, sigo confrontando igual, con lo que es el robo, la mentira, digamos, la calumnia, la injuria, digamos, todos esos disvalores, o sea, digo, es lo mismo, o sea, la injusticia, o sea, con eso, digamos, sigue siendo igual. Pero en el medio hay learning. Entonces, en los últimos 9 meses yo hice un learning muy fuerte donde lo que yo creí que era monstruoso es mucho más monstruoso que lo que yo creía. Por suerte, como cuando hago los diseños de políticas, lo hago con una perspectiva de gran aversión al riesgo, entonces siempre estamos preparados para escenarios malos. Pero en el medio hemos hecho un learning muy, muy fuerte y eso también acomoda las ideas. Quizás si yo Usted está hablando de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires que perdieron antes de ganar las de la Ciudad de Buenos Aires legislativas. las ganamos. La de la provincia de Buenos Aires. Perdón, la provincia de Buenos Aires. Pero estoy hablando de todo el proceso que fue desde marzo hasta fin de octubre. Es todo un proceso. Y ahí, digamos, aprendí muchísimas cosas. Y el aprendizaje fue tan fuerte que tomé conciencia mucho más profunda sobre las que no sé. Si usted me permite, lo voy a hacer con una metáfora que
que la aprendí de nuestro prócer de liberalismo, Alberto Venegas Lynch hijo, que a él se la hizo un profesor en Estados Unidos. Dice, hizo dos círculos, uno pequeñito y uno muy grande. Dijo, lo que está dentro del círculo es el conocimiento. Entonces, cuando usted tiene un conocimiento chiquito, tiene una idea de lo que desconoce chiquitita. Cuando usted aprende un montón, empieza a tomar una conciencia enorme de lo que no sabe. Fíjese, ahora vayamos a una de mis respuestas. ¿Qué le dije yo? El día que deje el poder, el día que termine con este trabajo, porque para mí es un trabajo, no solo que no opino sobre lo que debe hacer políticos de otros países, no lo haría ni siquiera para el caso argentino. Acá. Presidente, se ha especulado mucho de que su hermana, Karina, está teniendo un perfil político cada vez más alto. ¿Usted descarta que ella sea candidata a algo en el futuro? Voy a contestar con mi propia experiencia. En el año 2018, a fin de año, en un local bailable que se llama New York City, que tiene una estatua de la libertad, o sea, por eso nos gustó despedir el año ahí, el profe Espert se lanza a su campaña presidencial. Entonces viene el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, y me lleva a un costado y me dice, Javier, usted no se va a meter en esto, ¿no? Porque lo necesitamos en la batalla cultural. Y yo le dije, no, profesor, de ninguna manera. Mire dónde estoy. O sea, si le erré así en mi caso, ¿qué puedo decir del caso de mi hermana? O sea, me está diciendo que no lo descarta. No, lo que le estoy diciendo es que no lo sé. Porque yo sí sé las circunstancias y los elementos que a mí me llevaron a esto. A tomar esta decisión. Pero, digamos, esto no es gratis, tiene un montón de costos. Entonces, ¿y uno por qué paga estos costos? O sea, ¿por qué yo pago todos los costos que pago en términos de mentiras, de calumnias, de injurias, de las cantidades de aberraciones horrendas que han dicho, dicen y van a seguir diciendo? Presidente, Deme un segundo. Entonces, ¿por qué lo hago? Lo hago por la gloria, lo hago por el bronce, pero eso es una decisión personal. Y es de cada persona. Yo, digamos, o sea, si quiere, lo invito a ir al despacho de mi hermana, que es el que está acá al lado, y le pregunta a ella a ver si le interesa. Yo ya le digo, yo cuando me preguntaron, dije una cosa y la vida me cambió de semejante manera que terminé siendo presidente. Presidente, me dicen que se nos acabó el tiempo y quiero una última rápida. Su gobierno ha sido salpicado, tocado por algunos así llamados escándalos de corrupción, como el caso de la criptomoneda Libra. ¿Qué medidas va a tomar usted? Sí, que en Estados Unidos, digamos, ya le liberaron los fondos a Davis y que, digamos, está claro que no hubo estafa, que no hubo nada. Es decir, que era un conjunto de personas que entraron en un mercado muy particular, digamos, para muy pocas personas y que sabían el riesgo que estaban tomando. Por lo tanto, no hubo engaño, no hubo estafa, no hubo nada. Pero políticamente le hicieron un ruido enorme. ¿Qué medidas va a tomar usted en 2026 para evitar siquiera...? Y estoy mucho más prudente. A ver, la idea me pareció genial, ex ante la decisión me pareció correcta, es post con todo lo que se me vino, no lo voy a volver a hacer. Finalmente, porque me están echando. ¿Cuál? No usted, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, rapidísimamente, 3 objetivos fundamentales para el 2026. Crecer, bajar la pobreza y exterminar la inflación. Sí, pero en términos concretos, leyes, medidas. Bueno, nosotros, todo lo que yo prometí en la campaña, lo mandé a extraordinarias. Ya está aprobado el presupuesto con déficit cero, ya está aprobado inocencia fiscal, tiene dictamen en el Senado la modernización laboral y la ley de glaciares, y también están, digamos, esperando para entrar la reforma tributaria y lo que tiene que ver con el endurecimiento del Código Penal. Eso, que fue mi promesa de campaña para los próximos 2 años, lo voy a hacer. ¿Cuándo lo voy a terminar? El 1 de marzo, cuando empiezo los ordinarios, ya va a estar terminado. A partir de ahí, la etapa que sigue es el Consejo de Mayo, ¿sí? Que básicamente se trata 9 puntos
Y, por ejemplo, hay uno que dice propiedad privada. La contracara de eso, ¿sabe qué es? Avanzar en la agenda desregulatoria. Digamos, bueno, son cosas por el estilo. O sea, como son un conjunto de reformas, ahí hay 332 hojas, que es una de las partecitas de lo que se viene. Digo, es solamente una parte, o sea, hay muchísimo más, pero bueno, pasado esto, que cierra en extraordinaria y que con eso cumplí todas las promesas de campaña para la elección medio término, voy a pasar a avanzar en lo que es el Consejo de Mayo, y después tenemos muchísimas más reformas. Para que más o menos se dé una idea, hay 600.000 decretos que traban la economía. Entonces nosotros estuvimos trabajando sobre 70.000. ¿Sabe por qué? Porque son los que están digitalizados. Entonces, en cuanto terminemos eso, digamos, vamos, y lo tengamos digitalizado, vamos a ir sobre, digamos, esos 530.000 que todavía no pudimos mirar. No solo eso, con lo cual imagínense, nosotros hicimos 13.000 reformas estructurales en 2 años. ¿Y saben lo que planeó hacer? El gobierno ya no solo más reformista de la historia argentina, la historia de la humanidad. Es decir, yo estoy fuertemente comprometido con hacer a Argentina la economía más libre del mundo. Digo, lo podré lograr, ¿no? Y si no lo logro, digo, tengo la esperanza que lo logrará quien venga detrás mío. Presidente Javier Milei, muchas gracias por su tiempo. Andrés, un placer enorme. Gracias por haberme permitido estar en su programa.